varios temas. Es una obra que está basada en su historia personal, en su historia familiar, una obra que tiene más de 850 funciones, que recorrió 5 países, muchas ciudades de Argentina, una obra multipremiada, y la vamos a poder disfrutar aquí en la ciudad de San Francisco este domingo en el Teatro Maggio, y lo tenemos en línea y es un placer poder hablar con Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, qué linda presentación, qué lindo arrancar con tantos diplomas. Intentamos resumirlo lo mejor posible porque realmente es una obra que lleva varios años en cartelera, que ha tenido más de, como decíamos recién, más de 850 funciones, más de, si no me equivoco, 350.000 espectadores, y realmente era difícil resumir, ¿no?, también todos los premios que obtuvo. Yo te quiero preguntar, si me permitís, para comenzar, es, después de 8 años, de 850 funciones, ¿qué te sigue sorprendiendo del público cada vez que subís al escenario, cada vez que pisas un escenario? Entre otras cosas, que el público se pueda reír y lagrimear al mismo tiempo, que se pueda conmover fuertemente mientras se ríe, porque a través de mi historia revive su propia historia y revaloriza su propia historia, ¿no? Es como si se volviera a encontrar con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos. Hay algo de que la vida de mi mamá, de mi abuela, espeja la vida de los espectadores de un modo tan extraordinario, que es como mágico, te diría, porque no sé cómo se logra, pero cada vez que termina la función y salgo al hall y me encuentro con los espectadores, me dicen eso, ¿no? Me llevó a la casa de mis abuelos, me llevó... hay algo que como que se toca en el pecho, se toca en el estómago, usted tocó una fibra, y la verdad es que eso es algo que ocurre y que uno es imposible que se lo proponga como actor, ¿no? Por eso lo que decías, 8 años en cartel, más de 450.000 espectadores, más de 850 funciones, es una cosa que se va renovando solo. Este fin de semana hicimos 3 ciudades, como solemos hacer los fines de semana. Estuvimos en Corrientes, en Goya y en San Francisco. Y hay videos de los espectadores cuando termina la función que le dicen a la persona que grababa que la volvería a ver, que la vería por segunda, por tercera vez, para que le vuelva a pasar lo que le pasó. Es algo hermoso para mí. Sí, esta semana compartíamos algunos videos de lo que es la post-función, lo que es el hall, gente emocionada, gente divertida, pero gente siempre feliz, ¿no?, saludándote, muy emocionada, visiblemente emocionada. ¿Podés resumirnos brevemente de qué trata la obra o con qué se va a encontrar el público este domingo? Mira, te voy a contar la historia que le dio nacimiento al equilibrista, que es el corazón. Lo he contado muchas veces, pero no tengo otra manera de graficar de qué va el equilibrista, ¿no? Yo hace muchos años fui a rodar una película a Yugoslavia, y porque estaba lloviendo me dieron 2 días libres y yo decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos en Italia, en Manfredonia, provincia de Foggia. Fui sin hablar italiano, sin saber la dirección, porque la llamé a mi abuela y mi abuela me dijo que no fuera porque ella no recordaba la dirección y que además no quedaban familiares, para qué iba a ir. Y yo golpeando puertitas, ellos hablaban en dialecto, me costaba mucho que entendieran el apellido de mis abuelos, lo que yo buscaba. Golpeando puertitas di con una casa donde me dijeron que conocían a los familiares de mis abuelos. Llamaron por teléfono, me vinieron a buscar y me llevaron a otra casa donde, enterados ya de que yo hacía varias horas que andaba por el pueblo preguntando por ellos, ya se habían juntado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a avisarle a la misa que yo estaba. Yo dudé en ese momento cuando me lo dijeron, porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares, y yo ya había entrado a 2 casas donde, después de tratar de hacernos entender, habíamos descubierto que no teníamos ningún parentesco, ¿no? Y cuando esta señora llegó, que subió en unas escaleras, muy agitada, tratando de contener la respiración porque había venido casi corriendo, me miró a los ojos, me empezó a mirar como detenidamente los rasgos, como recordando rasgos que hacía mucho que no veía. Me dio un fuerte abrazo y yo por encima del hombro de ella
empecé a mirar de nuevo a los que estaban ahí, a los que ya había visto, pero recién ahí, a través de ese abrazo, les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Mira. Y yo dije, esta es mi familia, no puedo estar equivocado. A los 10 minutos se armó una mesa como de 25, 30 italianos que a los gritos me explicaban el parentesco que tenían, y abrieron una valija y me empezaron a traer regalos para mi mamá, para mi abuela, y yo trataba de recordar los nombres y las profesiones como para que mi mamá y mi abuela recordaran quién le había mandado cada cosa. Cuando estaba terminando esa noche yo pedí que me llevaran a esa casita donde mi mamá recordaba que había jugado hasta los 5 años en la vereda. Se llamaba la calle del Campanil, es una calle empedrada, se llamaba así porque en la esquina tenía una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Y la persona que me llevó, que no era un familiar directo, era el marido de la hija de la hermana de mi abuela, así como sin ningún pudor me dijo, ¿vos sabés por qué tu abuela hace 55 años que no escribe una carta, que no llama por teléfono, que nunca vino? No, me dijo que creía que no quedaban familiares, le dije, yo no recordaba la dirección. No, me dijo. Él me contó lo que le había pasado a mi abuela. Sí, triste. Si tengo tiempo continúo. Sí, por favor. Bueno, me contó que mi abuela, muy jovencita, se había enamorado de alguien que no le parecía ni a su mamá ni a su hermana la persona indicada. Esta persona la dejó embarazada de mi mamá y por la vergüenza que significó en el pueblo, se tuvo que ir del pueblo en el primer barco que partió para América. Esa persona le prometió a mi abuela que todos los meses le iba a escribir y cuando juntara el dinero le iba a mandar los pasajes para que se reuniera con su hija, conocer a su hija y formar una familia. Mi abuela durante 5 años esperó todos los meses esas cartas y nunca le llegaron. Pero un día mi abuelo mandó a un familiar directo para preguntarle a ella por qué no le respondía las cartas, que ella no daba mal esperarla. Y ahí mi abuela se enteró que la hermana y la mamá le escondían las cartas para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Claro. Entonces, sin saludarla, se fue y nunca más volvió. O sea que ellas, por cuidarla, por protegerla de alguien que suponían que no era la persona indicada para ella, la perdieron para siempre, ¿no? Y una pregunta... Cuando yo me enteré de esto, sí, entendí por qué mi abuela era como era, por qué tenía el carácter que tenía, por qué no se comprometía afectivamente con nada, por qué decíamos que era fría. Y tuve que volver a la Argentina a contarle que ahora yo sabía toda la verdad. Bueno, eso quería preguntarte, si me permitís alguna pregunta personal, si tu abuela llegó a ver la obra o llegaste a contarle tu idea. ¿Qué dijo también, cómo reaccionó tu mamá cuando se enteró de toda esta historia que descubriste vos mismo? Bueno, yo ese día volví a la casa, lo primero que hice cuando volví a la Argentina, fui a la casa de mi abuela y le dije, abuela, yo estuve en tu pueblo. Y se dio vuelta con una mirada que no me voy a olvidar nunca y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Entonces te enteraste de todo, ¿no? Yo le dije, mira abuela, yo te traje esta valija llena de regalos, pero yo no te la puedo dar si vos no hablas con tu hermana. Me pusieron esa condición. Yo te doy todo esto, pero vos tenés que hablar por ti. No, me dijo, yo no voy a hablar. No, bueno, abuela, no te puedo dar todo esto. Y era una maleta tremenda, le daba una curiosidad enorme saber qué le habían mandado después de 55 años de silencio. Entonces me dijo, bueno, está bien, espérame acá. Se fue y pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no venía. Y al rato llegó peinada y vestida como para encontrarse personalmente con su hermana. Y a mí me agarró una responsabilidad tremenda, empecé a marcar el teléfono y apenas me atendieron le pasé y ella me empezó a temblar, me decía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y fue muy increíble porque le salió simplemente decir hola 2 veces, pero con una voz de nena. Y yo entendí que era la voz que tenía la última vez que había hablado con su hermana a los 18, 19 años, hacía 55 años. Y enseguida me pasó el teléfono y dijo, bueno, abuela, ya está, yo ya hablé, ellos no hablan. Pero abuela, le digo, ¿cómo no van a hablar? Hace 55 años están esperando este llamado, permíteme. Claro, yo me puse el teléfono en el oído, no es que la hermana no hablaba,
no podía hablar. Claro, imagínate, lloraba, era de una los dos emoción lados, tan sí. profunda. Bueno, esto es parte del corazón del equilibrista. Respondiendo a tu pregunta, yo me demoré, esto me pasó a mí cuando yo tenía 28 años, Claro. me demoré como 30 años en creer que estaba bueno compartir esta historia arriba del escenario con el público. Cuando lo intenté hacer, mi abuela ya no estaba. En ese momento, cuando yo viajé, mi abuela tenía 70 años. Claro. Sí logré que mi mamá, que había vivido hasta los 5 años ahí, varios años después que yo volví, ella se decidiera a ir y se reencontrara con todas sus primas, sus tíos, su familia. Volvió absolutamente cambiada a la Argentina. Mi papá me miró el día que llegó como diciendo, ¿qué me hiciste? Esta mujer ya no es la que yo tenía La que antes. se fue, claro. Sí, porque volvió absolutamente transformada. O sea, es una historia que al descubrirla no solo cambió mi vida, sino la de mi familia, la de mi mamá, la de mis abuelos, la de mis tíos, ¿no? Fue para todos como determinante. Llegué a decirle a mi mamá que estaba ensayando el espectáculo y que iba a contar su historia. Mi mamá ya estaba en la cama, no salía, pero no me voy a olvidar nunca su mirada y el abrazo que me dio. Y cada noche cuando la hago, me pone muy orgulloso y me emociona mucho que la historia sencilla, humilde, anónima de mi mamá y de mis abuelos lleve 8 años representando a tanta cantidad de espectadores, como decías al comienzo, en tantos países y en tantas ciudades. Llevamos casi 80 ciudades recorridas. Sí, muchísimo. Y en esto que me estás contando, quería preguntarte cómo fue el proceso de transformar algo tan íntimo, tan personal, en algo en algo masivo, ¿no? En algo que iban a ver miles de espectadores. Mira, fue de casualidad, porque yo había convocado 2 autores que admiraba mucho, Patricio Abad y Mariano Saba, por la forma de escribir algo que Mauricio Cartún, que ha sido el supervisor de todas mis obras toda la vida, denominaba micromonólogos. Yo quería hacer un espectáculo con una dinámica diferente a los anteriores, y me pareció que combinar ese tipo de escritura veloz, breve, que determinaba un personaje claro en una circunstancia clara, que tenía humor, que tenía emoción, y en el medio de ese trabajo no teníamos roles femeninos, y yo no quería actuar de mujer por el estilo que le quería dar al espectáculo, y entonces empezamos a intercambiar monólogos de personajes femeninos. Cuando yo conté esto que me había ocurrido, que el rol central era mi abuela, Sí. nos quedamos los 3 mirándonos diciendo, este es el espectáculo, Claro. esto es lo que tenemos Va que por hacer. acá. Este es. Pero mirá, por qué casualidad, ¿no? Porque Sí. estamos viviendo una época en la que la mujer ha cobrado una importancia muy importante. Hacer un espectáculo con personajes solo masculinos nos parecía que era incompleto. Y buscando, buceando, ensayando, probando, apareció esta historia que le dio sentido a todo lo que queríamos hacer. Vos venías de Toc Toc, ¿no? De hacer el enorme éxito de Toc Toc. ¿Cómo es que Sí, la saltás comedia, sí. claro, de esa comedia a algo totalmente distinto, ¿no? Más personal. ¿Qué te Mirá, animó a dar este salto? Me pasó que terminé haciendo 2.753 funciones, pero llevaba unas 2.000 funciones, y tuve la sensación de que, porque la obra se había convertido en la comedia más vista de la historia del teatro argentino, que semejante éxito me iba a llevar a quedar esperando el próximo cuando terminara, un poco viudo de Toc Toc, y no quería vivir esa situación. Entonces, antes de que termine, decidí qué iba a hacer después. Y empecé a ensayar un espectáculo, nunca imaginándome que iba a ser un éxito mayor que el de Toc Toc, sino que iba a ser un espectáculo al que le iba a aportar un granito de arena al teatro argentino, haciendo el espectáculo que a mí más me gustaría ver. Volví a lo que había hecho al comienzo, ¿no? Escribir, producir y actuar un rol, convocando a la gente más idónea, con perfil bajo en el teatro independiente, y que después, como me pasó con El Amateur, la primera que escribí, y bueno, después
ganó 17 premios, hizo una película, Sí. La compañía 5 o 6 países también. Bueno, volver a esa esencia con la que yo había iniciado mi manera de hacer teatro, ¿no? Bueno, hablas Pero del... nunca me imaginé que iba a ser tan potente. Tan potente, exactamente. Bueno, hablas del teatro independiente, tenés una enorme trayectoria en la pantalla chica, en la pantalla grande, desde hace muchos años. En este caso, ¿qué diferencia notás? Bueno, y con enorme trayectoria también en el teatro, ¿no? Pero ¿qué notás del público, quizás de Buenos Aires, al público de las ciudades del interior, como el caso de San Francisco? Estuviste en Corrientes, me decías, este fin de semana. ¿Qué diferencia hay entre el público de las grandes capitales a las ciudades del interior? ¿Eso notás la diferencia como actor también? Sí, sí, hay algo muy hermoso que pasa. El público me agradece muchísimo que lleve prácticamente a domicilio el espectáculo. Como te decía, llevo casi 80 ciudades, entre capitales y pequeñas localidades. Este fin de semana que pasó hice Reconquista, Corrientes y Goya, y voy a Firmat, Belleville y San Francisco. La gira sigue así por pequeñas ciudades y por capitales. Lo que noto en las pequeñas ciudades es el agradecimiento enorme del público de no tener que movilizarse hacia las capitales para ver un espectáculo, por los costos, por la inseguridad, por el tiempo, por todo lo que pasa en la actualidad y que creo que la pandemia también nos enseñó a valorar. El público agradece mucho poder tener en el teatro de su ciudad un espectáculo que lo hago exactamente como lo hago en Capital. Yo no lo he dejado de hacer en Buenos Aires, todas las semanas lo hago en Buenos Aires, pero el mismo espectáculo viaja a la ciudad que sea. Qué bueno. Ahora, entre el 15 y el 20 de mayo, nos vamos a un Festival Internacional de Artes Escénicas a Santo Domingo, en República Dominicana, y otra vez estamos hablando con el despachante de aduana, porque llevamos el mismo espectáculo que hacemos en todas partes, y ahí hay algo que el espectador advierte. No están los mismos sillones que ven siempre, no está la misma alfombra, la misma escenografía. Es una escenografía absolutamente creativa. Yo trabajo con más de 30 objetos. Aprendí a tocar el instrumento que tocaba mi abuelo, a subirme arriba de la cinta para hacer equilibrio, para cristalizar esa frase que le dio el nombre al espectáculo, que es que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Y valoro muchísimo porque salgo al hall de todos los teatros, en todas las ciudades donde voy, por una estrategia de producción que tuve al comienzo, que digo que es teatro con garantía, porque sí, si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas, y hablo con la gente. Ahí intercambiamos historias similares de su familia. Es un verdadero encuentro que va, te diría, más allá de lo que es el teatro, lo que habitualmente es el teatro, porque pasamos un poco de la ficción después a la realidad en el hall. Me quedo el tiempo que sea conversando con la gente y me encanta hacerlo porque siento que el teatro así cumple una función que va mucho más allá de lo que significa el entretenimiento, ir a salir una noche, pasar un rato, ¿no? Ni hablar. Yo creo que ni hablar. va un poco más allá, queda resonando toda la semana. Es una obra que interpela, a diferencia quizás de otras de mayor entretenimiento o de otras apuestas. Mauricio, te dejo este espacio para que hagas la invitación a la gente de San Francisco, de la región, que quiera llegarse este domingo al Teatro Mayo. Vengan tranquilos, no solo porque los voy a esperar en el hall para devolverles el dinero de las entradas, sino porque estoy seguro que la historia les va a llegar al corazón. Es un espectáculo muy potente, muy hermoso, y es el más lindo que hice en mi vida. Es lo mejor que tengo para compartir con todos ustedes. Así que los espero a todos. Tienen un teatro grande, y va a ser mi primera vez en San Francisco después de muchísimos años de giras y de trabajo. Así que voy con muchísima expectativa y con ganas de conocerlos a los que quieran. Allí estaremos. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo y todos los éxitos entonces para este proyecto y para todos los que se vengan. Muchas gracias, encantado, buen día y un gran abrazo a todos los oyentes. Hasta luego. Ahí estaba Mauricio Dayub, que llega este domingo con El Equilibrista al Teatro Mayo con función a las 20 horas. Es una obra, como él decía, personal, es una obra íntima, está basada en su historia, lleva 8 años en cartel, más de 850 funciones, recorrió 5 países, casi 80 ciudades de Argentina, multipremiada. Y bueno, el título, decía él, ¿no? Hace referencia a una frase de su abuelo: el mundo